Buenos días. Soy Celeste Ramírez, interna de la Clínica Bíblica. Ahorita estoy llevando pediatría. Y hoy les voy a hablar un poco sobre el manejo de las quemaduras en la edad pediátrica. Cronograma, vamos a hablar de etiología, epidemiología, su fisiopatología, cómo se clasifican, cuál es el manejo inicial, qué es una lesión por inhalación, cómo se usan los antibióticos, analgesia, la reposición hidroelectrolítica, cuáles son los criterios de derivación a una unidad especializada, qué es la escariotomía y al final un poco sobre las quemaduras del maltrato. Empezando con la etiología, la OMS define una quemadura como una lesión en piel u otro tejido orgánico causada principalmente por el calor o debido a la radiación, la radiactividad, la electricidad, la fricción o el contacto con sustancias químicas. Se dividen, según la etiología, entre quemaduras térmicas y no térmicas. Las quemaduras térmicas se pueden dividir entre escaldadura. Las térmicas son las quemaduras más frecuentes. La escaldadura es una quemadura por contacto con líquido caliente o con vapor y es el mecanismo de quemadura más frecuente, aún más en los niños menores de 5 años. Es casi que el 65% de todos los casos. Usualmente las quemaduras por escaldadura son más extensas, pero habitualmente menos profundas. También existe la quemadura por contacto, que se produce al contacto con un sólido o una superficie caliente. Esta generalmente produce una quemadura profunda, pero poco extensa. También está por llama, que es contacto directo al fuego, agentes volátiles, cerillas o encendedores. Existe también la quemadura por inhalación de humo o sustancias tóxicas, que también es térmica y es producida por la combustión y el calor. Y por último, hay una quemadura térmica, que es la quemadura por congelación, por frío, pero esta es poco frecuente en los niños. Con respecto a las quemaduras no térmicas, existe la quemadura eléctrica, que se producen por el paso de la corriente a través del organismo. Son casi siempre lesiones profundas en las que, a diferencia de las quemaduras térmicas, el porcentaje de superficie corporal quemado no es indicativo del daño real existente. Y aunque son infrecuentes, ocurren con el 3% de los casos, sí presentan una elevada morbimortalidad, y los niños pequeños pueden producirse esas quemaduras eléctricas cuando ellos tienen contacto con enchufes, contacto con cables pelados o con electrodomésticos en mal estado. Y las quemaduras suelen ser de bajo voltaje, pero suelen afectar las manos y la boca, y esto provoca cicatrices y secuelas graves. Las complicaciones más habituales de estas quemaduras eléctricas son arritmias, tetania muscular, edema y destrucción tisular o fallo renal por la rhabdomiólisis que causa. Existen también las quemaduras químicas, que es por contacto con un químico irritante. La mayoría son causadas por productos de limpieza que se encuentran en casa. Existe una gran cantidad de cáusticos, que es como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, y de álcalis, que son como la soda cáustica o el amoníaco que están en casa, que pueden producir quemaduras. Los álcalis ocasionan quemaduras más profundas y más progresivas. En general son más graves, con una alta morbilidad, sobre todo en la parte estética. Existen las quemaduras por radiación, que son producidas fundamentalmente por los rayos ultravioleta de las exposiciones solares, que es la radiación no ionizante, o a radiaciones ionizantes. Y están las quemaduras por fricción, que son las lesiones cutáneas causadas por la abrasión contra la superficie dura, especialmente a altas velocidades, y el calor que genera esta fricción que la resulta. Por ejemplo, como cuando uno en un accidente de motocicleta derrapan contra el concreto. Hablando un poco de la epidemiología, las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial. Según la OMS, aproximadamente hay 1.800 muertes al año, y las quemaduras ocurren principalmente para los niños en el hogar y para el adulto en el lugar de trabajo. Estas son la principal causa de accidentes de morbimortalidad en la infancia, y representan la cuarta causa de muerte accidental en la infancia, y son especialmente frecuentes en los primeros años de vida. Casi los más frecuentes entre los 12 y los 24 meses de vida.
Los líquidos calientes, como les comenté, sí mantienen el primer lugar como la causa de quemadura en los niños, aunque cada día se presentan más las quemaduras por fricción y las quemaduras por contacto con la mufla de las motos, con el incremento del uso de bicimotos en el país. El 90 de cada 100 lesiones por quemaduras en niñas y niños suceden en la casa, como les estaba comentando. Las quemaduras no son accidentes, son por falta de prevención. En el Hospital Nacional de Niños se atienden alrededor de 250 niños internados por quemaduras graves al año. Se hizo un estudio del 2017 al 2021 y en el Hospital Nacional de Niños se registraron un total de 1.639 casos de internamientos por quemaduras graves en esos 5 años. San José y Alajuela son las provincias que históricamente registran más casos y me pareció muy interesante que en los últimos 15 años Costa Rica no ha logrado cerrar ni un solo año con 0 niños quemados por pólvora. Y esos tienen el mayor riesgo en el periodo de la última semana de diciembre, aunque por muchos años ya ha sido una meta nacional. Hablando sobre la fisiopatología de las quemaduras térmicas, la piel es un órgano muy importante con muchas funciones biológicas, como sintetizar vitamina D, proteger a las infecciones y de otros agentes externos, regular la temperatura corporal y prevenir la pérdida de líquidos y electrolitos corporales. Cuando ocurre una quemadura, al inicio de las primeras horas ocurren dos fenómenos, que es el aumento de la permeabilidad y la vasodilatación. El calor aumenta la permeabilidad de los capilares y el paso de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial, produciendo un gran edema y consiguiente disminuye el volumen sanguíneo. La vasodilatación también produce el aumento de la presión hidrostática capilar que contribuye a la formación de edema. El líquido extravasado contiene una mayor o menor cantidad de plasma, de agua, de electrolitos, y a medida de que la lesión es más profunda y extensa, las pérdidas son mayores y el peligro de shock aumenta, ya que una piel quemada pierde sus funciones fundamentales que les había mencionado. Ellos también hacen fenómenos inflamatorios que pueden alterar completamente el organismo. Hablando un poco sobre los efectos locales de la quemadura en la piel, estos son los cambios locales que ocurren en el sitio. Se habla de una zona de coagulación, una zona de estasis y una zona de hiperemia. La zona de coagulación es la zona central de la necrosis coagulativa que es irreversible de la quemadura. La zona de estasis es la zona que rodea la zona central de coagulación, está compuesta más que nada por tejido dañado, pero viable, que tiene la perfusión disminuida. Y la zona de hiperemia es la zona que rodea la zona de estasis, la más externa, y se caracteriza por inflamación y un aumento del flujo sanguíneo. Es importante saber esto porque la reanimación o el cuidado inadecuado de una herida puede provocar daños irreversibles en esta zona de estasis y un aumento de la profundidad de la quemadura. También ocurre una colonización bacteriana del sitio de la quemadura. Casi todas las quemaduras están colonizadas por bacterias. Los patógenos más comunes que las infectan son las pseudomonas, la Klebsiella, el Actinobacter, la Cándida y los streptococos. También hay un fenómeno en piel que se llama las escaras. Las escaras es la lesión cutánea que se caracteriza por ese tejido seco, necrótico, negro, casi como de cuero, que agarra la piel una vez está muy quemada. Esta escara puede causar efectos constrictivos, no deja que la piel se expanda, no tiene elasticidad. Y las escaras, más que nada las circunferenciales, que ocurren en las quemaduras circunferenciales, causan esta pérdida de elasticidad de la piel, alteran el flujo sanguíneo y causan el síndrome compartimental, que es causado por una acumulación de líquidos que va a llevar a una isquemia aguda distal de la escara en donde sea que la escara se encuentre, sea en extremidad, sea en abdomen, sea en tórax o en cuello. Esto nos va a dar una restricción, ¿verdad? Si, por ejemplo, si la escara está en el tórax o en el cuello, esta inflamación y restricción nos va a causar una asfixia del paciente. Con respecto a los efectos sistémicos de la fisiopatología de las quemaduras térmicas, las quemaduras afectan usualmente, que afectan más del 30% de la superficie corporal, y las que son de tercero o cuarto grado son las que tienen más probabilidad de causar efectos sistémicos. Entre ellos se encuentra lo que es la liberación de citocinas y otros mediadores inflamatorios que causan el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto causa un aumento de permeabilidad vascular,
una extravasación de proteínas y de líquido desde el compartimiento intravascular hacia el tejido intersticial, que causa el edema generalizado y puede causar síndrome de dificultad respiratoria, shock hipovolémico o con hilio paralítico usualmente. Y también causa una coagulación intravascular diseminada. También existe una pérdida de líquidos por la evaporación, porque las quemaduras son muy, muy grandes. Y esto le puede causar al paciente hipotermia o deshidratación. Puede ocurrir también la hemólisis y el daño muscular por estas quemaduras tan grandes. Y esto nos va a causar hemoglobinuria y o mioglobinuria, que va a resultar en una necrosis tubular aguda. Y junto con todo eso, la inmunosupresión, porque se pierde la barrera de protección que era la piel. También les quiero comentar un poco sobre la fisiopatología de las quemaduras no térmicas, me parece muy importante. Las químicas, las quemaduras químicas, como les contaba, es exposición a un químico. Si hay exposición a un ácido, lo que ocurre es una necrosis coagulativa, que es un daño tisular que tiene una profundidad limitada, pero aún así hace daño. Si hay una exposición a un álcalo, lo que ocurre es una saponificación de los ácidos grasos de la membrana celular y la formación de complejos proteicos. Esto es lo que causa, no es una necrosis coagulativa, es una necrosis por licuefacción que tiene mayor penetración de este agente irritativo y mayor riesgo de que éste llegue a causar una intoxicación sistémica. Las quemaduras por álcalos, como les había comentado, causan un daño tisular significativamente mayor y presentan un riesgo de toxicidad sistémica superior a las quemaduras por ácido. Y este daño que hace el álcalo puede persistir hasta 2 o 3 días después de la exposición. Por eso es muy importante siempre saber si se quemó con un químico, con cuál fue. Con respecto a las quemaduras eléctricas, la corriente eléctrica entra por el cuerpo en el punto de entrada y la resistencia del tejido convierte la energía eléctrica en calor. Este calor es el que causa el daño térmico directo, ¿verdad? La quemadura. Y la corriente eventualmente va a salir del cuerpo. Si la electricidad fue de bajo voltaje, que es menos de 1000 voltios, los puntos de entrada y salida suelen estar muy cerca entre sí y entonces la quemadura suele estar en el punto de contacto. Pero si la electricidad con la que tuvimos contacto fue de alto voltaje, que es más de 1000 voltios, el punto de entrada y salida está muy alejado de sí. Entonces el daño es más extenso en los tejidos profundos o en los órganos, a pesar de que tal vez visualmente no se vea una lesión cutánea tan aparente. Y estos pacientes que tienen esta quemadura por electricidad de alto voltaje tienen alto riesgo de rhabdomiólisis, síndrome compartimental y trombosis vascular. Por último, la quemadura por radiación es causada por lo que son contactos con ondas ultravioletas, rayos X, ondas gamma, partículas alfa, beta, partículas ionizantes. Y lo que causan es un daño al ADN, directa o indirectamente a través de la formación de radicales libres, que nos va a llevar a una apoptosis celular. Ahora sí, hablamos un poco de la clasificación de las quemaduras. Hay muchas maneras de clasificarlo. Vamos a empezar con la clasificación según profundidad. La clasificación tradicional de las quemaduras, que conocemos que es la de primer, segundo y tercer grado, está siendo reemplazada por un sistema que refleja el potencial de curación y la necesidad de la intervención quirúrgica en estas quemaduras, que ahora, como pueden ver, la quemadura de primer grado se llama una quemadura superficial, que es la quemadura que afecta solamente la epidermis. Esta se ve eritematosa, tiene un edema mínimo, blanquea cuando uno la presiona y no es exudativa y es bastante dolorosa. Dura 3 a 6 días en recuperarse completamente. La de segundo grado se divide en superficial o profunda, que se habla de un espesor parcial, que una afecta menos del 50% de la dermis y la otra afecta más del 50% de la dermis. La de segundo grado superficial, la quemadura es rosada, puede ser rojo brillante, las ampollas están intactas y es exudativa, aún blanquea a la presión y es muy dolorosa. Esta dura 7 a 21 días en curar y no suele dejar cicatriz a menos de que haya una infección, pero sí puede dejar despigmentación. La de segundo grado profundo, que es la que afecta más del 50% de la dermis, esta es más pálida y moteada, las ampollas suelen estar ya rotas, es exudativa, esta no blanquea
a la palpación cuando usted la palpa. Puede ser hipoálgica o hiperálgica, depende del daño que se haya causado a los nervios. Esta sí dura más de un mes, más de 21 días en recuperar y sí suele dejar cicatriz. Hay una pérdida del vello de la zona y puede ser que precise cirugía con injertos cutáneos para repararlo. La de tercer grado ahora se llama espesor total, es una quemadura de espesor total que afecta a la zona subdérmica. Estas pueden ser blancas o pueden ser marrones, pueden ser negruzcas, tienen esa escara que les estaba comentando, esa capa de piel quemada no elástica. Tiene un aspecto apergaminado que le llaman, que es como cueroso, como si fuera cuero. Los vasos están trombosados, esa no blanquea al tocarla porque los vasos están completamente trombosados y no suele ser dolorosa a menos de que uno haga palpación profunda. Estas rara vez se curan a menos de que haya cirugía y siempre van a dejar cicatriz. Por último, tenemos la que antes se decía como el cuarto grado, que se le llama una lesión más profunda o una lesión de mayor profundidad. Esta afecta la fascia o el músculo y estas usualmente nunca curan a menos de que sea con cirugía y siempre van a dejar cicatriz. Hay que tener en cuenta la evolución de la profundidad de la quemadura puede ser muy difícil inicialmente, dado que no suelen ser uniformes en la profundidad. Es posible que un niño tenga unas quemaduras de espesor total, tercer grado, y también unas superficiales al mismo tiempo. Y es bueno saber que en los niños, sobre todo los menores de 5 años, además en los ancianos, son susceptibles a quemaduras más profundas porque ellos tienen la piel más finita. Sé que a veces cuesta un poco imaginarlas, entonces aquí les hice también una escala de afectación. Tenemos la de primer grado, que es superficial, es la clásica quemadura por sol. La de segundo grado, superficial parcial, se ve la ampolla, se ve aún rosadita. La de segundo grado, superficial profundo, afecta más del 50% de la dermis. Se puede ver ya roja, rojo vivo, las ampollas ya están quebradas. Probablemente si yo la palpo no se blanquee. El tercer grado se ve la escara, se ve ese color café, marrón, la piel está quemada y probablemente ya no tenga sensibilidad. Por último, la de mayor profundidad, el cuarto grado, se puede ver como esa mano está completamente quemada, ya hay afectación hasta el hueso y no hay manera de repararla si no es con cirugía. Otra clasificación que se puede usar para clasificar la profundidad existe que se llama la clasificación de Benaim, que lo divide en tipo A, A, B y B. El tipo A tiene un dolor intenso, tiene un eritema y el retorno capilar aún es normal y la piel mantiene su elasticidad. El AB tiene un dolor variable, es de un color pálido y el retorno capilar está disminuido pero no está presente y su elasticidad está disminuida pero no está presente. La B ya es indolora, es de color blanca o marrón y el retorno capilar está ausente y la piel no tiene elasticidad. Esto describe las escaras, esas placas negras que tiene la piel cuando se queman. Siguiendo adelante, hay otra manera de clasificarlo, no solamente por profundidad, se debe también clasificar por el área o la extensión de la quemadura. Lo que estamos viendo aquí es el cuadro de Lund-Brauner modificado, que se usa para calcular esta extensión de superficie corporal total quemada. Es una tabla estandarizada que se utiliza para estimar la superficie corporal total afectada según la edad del niño. Este es el método más preciso para estimar el área quemada, tanto para los adultos y para los niños. ¿Por qué lo usamos en niños y por qué se cambia tanto? Más que nada es porque los niños tienen cabezas de proporciones más grandes que los adultos y sus extremidades inferiores son más pequeñas, ¿verdad? Entonces tenemos que contar por esa diferencia. Y con la tabla se calcula todo con mayor precisión. Cada uno de esos números que ven son porcentajes de quemadura. Y en esta tabla es bueno saber que solamente cuentan las quemaduras que eran de segundo grado para arriba. Entonces las quemaduras superficiales no se van a contar en esta tabla. Siguiendo adelante, existen otras clasificaciones de área. Existe la regla de los 9 de Wallace. Esta regla se usa más que nada en adultos. Se puede utilizar en adolescentes de 14 años para arriba, pero no se recomienda en niños ya que no es tan exacta. Lo que hace esta clasificación es que divide el cuerpo en áreas de 9 para que su cálculo sea más rápido
pero esta no es muy exacta en niños, entonces se recomienda usar la tabla anterior. Y tampoco se cuentan las quemaduras superficiales. Existe también el método palmar, que es un método que se puede usar en quemaduras que son poco extensas o sobre todo cuando son quemaduras irregulares o quemaduras como parchadas, porque se puede calcular el área de la quemadura sabiendo lo que es el área de la palma del paciente. Entonces, desde el borde de la muñeca hasta la punta de los dedos, esto va a equivaler a un 1% de la superficie corporal total del paciente. Si solo se cuenta la palma sin los dedos, es como un 0,5. Y así podemos usar la misma palma del paciente para ver cuánto es la quemadura. Esta es menos exacta, igual. Es más exacta usar la tabla, pero es muy útil en situaciones, ya les dije, como las quemaduras son parchadas, son irregulares o estamos en una emergencia donde hay que calcular rápido cuánto es la quemadura que tiene el paciente. También se puede calcular, se puede clasificar según la gravedad de la American Burn Association. Ellos lo clasifican según menor, moderada o mayor. Y para clasificarlos tenemos que saber lo que les decía antes, la profundidad y el área. Y esta clasificación nos ayuda para poder estimar, ¿verdad?, la gravedad y el pronóstico que tienen las mismas quemaduras. Una quemadura menor se considera que es una quemadura de primero o segundo grado en un niño, que es menor o igual al 10% de superficie corporal quemada, o de tercer grado menor o igual al 2%, que no afecte ni ojos, orejas, caras o genitales. Una quemadura moderada es del 10 al 20% de superficie corporal quemada de segundo grado en niños o del 2 al 10% de tercer grado en niños, igualmente, que no afecte ojos, orejas, cara o genitales. Y ya la quemadura mayor es una quemadura que es mayor al 20% de superficie corporal quemada en una quemadura de segundo grado en un niño o mayor al 10% en una quemadura de tercer grado en un niño. También se consideran quemaduras mayores las quemaduras de segundo o tercer grado que afecten ojos, que afecten oídos, oreja, cara, lo que son las manos y los pies, las articulaciones principales, el periné y los genitales. Todas las lesiones por inhalación también se consideran que son quemaduras graves. Cualquier quemadura eléctrica o quemadura química, más que nada, la química a las mismas áreas, la cara, los párpados, las orejas, las manos, los pies, las articulaciones principales, perine y genitales son mayores. Quemaduras asociadas a traumatismos, esto puede ser asociadas a fracturas, también se consideran porque tienen una más alta mortalidad. Y quemaduras en personas de alto riesgo, esto en niños es un niño que ya tiene alguna enfermedad concomitante que sufrió una quemadura. Ahora, hablando sobre el manejo, el abordaje del niño quemado necesita un equipo multidisciplinario en el que el pediatra que está en urgencias juega un papel primordial para estabilizar al paciente e iniciar el tratamiento inicial. Las primeras medidas de actuación en urgencias siempre es llevar a hacer la evaluación ABCD para poder identificar de forma rápida las condiciones que pueden amenazar la vida del paciente. No se debe demorar la secuencia de reanimación ni de estabilización de la vía aérea en caso de que descubramos que está afectada cuando hacemos el ABCDE del niño. Empezando con A, la vía aérea tiene que estar permeable. ¿Por qué? Porque la obstrucción de la vía aérea es la principal causa de muerte en la primera hora de los niños quemados. Esta suele ser ante el edema de las vías aéreas, que es muy rápidamente progresivo, y se asocia a esa quemadura por inhalación. Y a esto se le recomienda una intubación precoz con un tubo de menor calibre para la edad del niño, que ahorita les voy a hablar un poco más sobre eso. Si existe, ¿verdad?, evidencia de compromiso respiratorio, se debe administrar oxígeno al 100%. Y si encontramos alguna sospecha de traumatismo cervical, inmovilizarlo también. Con B, que es breathing, respiratorio, administrar el oxígeno suplementario que sea necesario. Siempre tomar en cuenta ver el nivel de conciencia del paciente, ya que si hay una disminución de su conciencia, el humo inhalado y las toxinas pudieron estar afectando e interferir con la ventilación y oxigenación. También tener en cuenta
Los pacientes con las quemaduras circunferenciales de tórax o abdomen pueden desarrollar compromiso respiratorio como resultado de la disminución de la distensibilidad que tiene la pared torácica. Y esto siempre se tiene que estar monitoreando con una pulsoximetría. Con respecto a el circulatorio, controlar cualquier sangrado externo, colocar vías periféricas y valorar si se necesita colocar una vía central. Siempre se precisa colocar 2 vías venosas periféricas y no se debe demorar la colocación de una vía central o una vía intraósea si esta fuera necesaria. En el mejor caso, se pone la vía periférica en piel sana, pero a veces no es posible. Se tiene que poner una vía periférica en una zona quemada o una vía central en una zona quemada, y si es lo que hay que hacer, es parte de. Los pacientes que tengan signos de circulación comprometida, en, en la presentación inicial, que presenten taquicardia inexplicada, mala perfusión periférica o hipotensión, deben evaluarse muy cuidadosamente para detectar lesiones asociadas. En estos pacientes se puede iniciar una fase de expansión con bolos de suero salino o lactato de Ringer, bolos de 10 cc, 20 cc por kilogramo hasta lograr una mejoría hemodinámica. Esto como un manejo inicial. Muy pronto les voy a hablar un poco más sobre el manejo a profundidad de los líquidos y la fluidoterapia. Neurológico, se tiene que valorar, se valora usando la escala de coma de Glasgow, pediátrica, y como les comenté, una disminución del nivel de conciencia puede ser resultado de la hipoxia, o puede ser resultado también de hipotensión por la pérdida de líquido o de hipoglicemia por la misma razón, o hasta de un traumatismo craneal concomitante que no hemos descubierto, o en pacientes que están en fuegos en lugares cerrados, puede ser una intoxicación por monóxido de carbono o otros tipos de gases. ¿Y qué hacemos con eso? Determinamos cuál es la glicemia capilar y se van a aplicar las medidas para tratar esa posible causa, y si no se ve una mejoría del paciente con los líquidos y con la azúcar, seguimos buscando por la lesión, digamos. Y la exposición se debe retirar toda la ropa del paciente. Sí, se deben colocar al paciente en sábanas estériles y cubrirlo con sábanas estériles para evitar que tenga una hipotermia, porque esos pacientes van a perder mucho el calor porque la barrera de la piel está dañada. Y si las quemaduras no han sido lavadas, se deben de lavar, que también les voy a hablar un poco más sobre eso adelante, y retirar no solamente la ropa, sino todo las joyas también, los relojes, todo lo que sea necesario. Ya cuando tenga el tiempo, se hace la evaluación del paciente. La evaluación del paciente incluye una historia clínica completa. ¿Cuándo, cómo y dónde sucedió el accidente? Hay que definir si habrá una sospecha de abuso, a qué hora ocurrió la quemadura y si hubo algún manejo, tratamiento inicial en el sitio del accidente, porque a veces los padres buscan remedios caseros y tenemos que saber cuál es, porque eso pudo haber empeorado la quemadura. Hay que saber si las vacunas están al día, y en el caso de que estén incompletas, se necesita darle el toxoide titánico, porque les podría dar tétanos, es un riesgo verdadero. Se hace una exploración física completa. En esa exploración física es cuando nosotros vamos a poder ver la quemadura y ya usar las tablas que les mostré para clasificarla. Si la quemadura está en el cuero cabelludo, se debe rasurar el pelo. Y si hay caso de una sospecha de una lesión ocular, se debe realizar una evaluación con fluoresceína, y si hay una lesión en el glóbulo ocular, se debe contactar a oftalmología para que la puedan ver. Se puede mandar a laboratorios en un hemograma completo, unos electrolitos, puede ser unos gases, un grupo RH y unas pruebas de coagulación en caso de que fuera necesario. La lesión por inhalación es la que les comentaba que tenemos que buscar durante la A del ABCDE. Estas son daños a las vías respiratorias que son causadas por inhalación de gases o vapores sobrecalentados, que son sobreproductos tóxicos del fuego u otros irritantes primarios que hubo durante el fuego. Su fisiopatología es que principalmente son daños térmicos que provocan una descamación epitelial, provocan hipersecreción y provocan obstrucción de las vías respiratorias por inflamación y por secreciones. ¿Cuáles son los signos de alerta? Que es lo que nosotros tenemos que estar buscando, porque nuestro trabajo es descartar que el paciente tenga una lesión de la vía aérea, porque o si no, los pacientes fallecen muy rápidamente. ¿Qué
el paciente tenga una quemadura facial, que tenga las cejas o el vello nasal chamuscado, que tenga hollín en la cara o en las fosas nasales o en la misma vía respiratoria, como pueden ver en la foto, que tenga esputo carbonáceo, que cuando escupa se vea que está de color negrito, que haya un estridor de aparición temprana, que el paciente esté disfónico, que a la exploración se vea un eritema orofaringio, que el paciente tenga signos de deterioro de oxigenación o de ventilación. Esto lo vemos con el deterioro de la conciencia. O que la lesión que tuvo el paciente se produjo en algún cuarto o un lugar muy cerrado, ya que es más posible que él inhaló estos gases calientes y tóxicos, o que veamos que hay una amplia superficie quemada o que tenga quemaduras graves en la cara o en la misma boca. La complicación número 1 de este cuadro, ¿cuál es? Es la obstrucción de las vías respiratorias debido al edema laringio. Y una vez empezó el edema laringio, cuesta mucho intubar al paciente. También puede tener traqueobronquitis o neumonitis, pero nuestra preocupación número 1 es la obstrucción. ¿Cómo se maneja? Se monitorea el oxígeno, el dióxido de carbono. Se podría realizar una radiografía de tórax para evaluar presencia de edema pulmonar, traumatismos asociados o un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pero el manejo número 1 es la intubación temprana ante cualquier signo de obstrucción de la vía aérea o de insuficiencia respiratoria del paciente. Ahora entrando, parte del manejo inicial, lo que es la reposición hidroelectrolítica. Para esta reposición tenemos dos fórmulas, la fórmula de Parkland y la fórmula de Carvajal. Primero, ¿a quiénes le va a tocar la reposición hidroelectrolítica? Le toca a los niños menores de 1 año de edad con más del 10% de su superficie corporal quemada o mayores de 1 año de edad con más del 15% de la superficie corporal quemada. Todos los pacientes que tengan una lesión mayor al 10% tienen indicación de rehidratación intravenosa y los pacientes que tengan más del 20% se realizará por vía central la rehidratación. Está, como podemos ver, la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland se utiliza de que si un niño es menor a 40 kilogramos, son 3 a 4 mililitros por peso en kilogramos, por el porcentaje que ya habíamos calculado con las tablas de superficie corporal quemada, más los requerimientos basales del niño, que estos no puse la fórmula, pero se calculan con la fórmula de Holiday-Segar, que es la fórmula que conocemos, de 0 a 10 kilogramos, es kilogramo por 100 mililitros, y así va constantemente. Si el paciente pesa más de 40 kilogramos, se ajusta la fórmula y son 2 a 3 mililitros por peso en kilogramos por la superficie corporal quemada, más requerimientos. La fórmula de Carvajal es una fórmula específicamente hecha, pediátrica. Es una que se prefiere hacer, calcularla toma un poquito más de tiempo, pero vale la pena. Funciona que el primer día son 5.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más los requerimientos, que la misma fórmula los calcula, usando esta fórmula de 2.000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. La superficie corporal total hay manera de saberlos con tablas, pero se puede usar la fórmula de Mosteller, que también la conocemos, que son kilogramos por talla del paciente en centímetros, entre 3.600 todo a la raíz cuadrada. Y el segundo día es la misma fórmula, solo que disminuimos el líquido. Son 3.750 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal quemada, más los requerimientos que se van a calcular como 1.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal total. De estas dos fórmulas se calcula el total y el 50% se va a dar las primeras 8 horas, el otro 50% se va a dar las siguientes 16 horas. En el caso de que se inicie tardíamente los líquidos correspondientes a las primeras 8 horas, se deberían descontar las horas ya transcurridas desde el momento de la lesión para saber cómo se coloca. O sea, por ejemplo, si la lesión ocurrió a las 5 de la tarde y el paciente va a iniciar fluidoterapia hasta las 7 de la tarde, se le deben restar esas 2 horas que ya pasaron y nos va a dejar con, en vez de las 8 horas, son 6 horas porque se las restamos.
Entonces se va a pasar la primera cantidad de líquidos no en las primeras 8, sino en las primeras 6, porque los líquidos se pasan desde el momento de la quemadura, no desde el momento que el niño llega a emergencias. Es importante saber que la reanimación con líquidos debe considerarse siempre un proceso dinámico, que es guiado por muchas reevaluaciones frecuentes, en lugar de basarse en un volumen absoluto. Esto es para evitar la reanimación excesiva o insuficiente, siempre hay que monitorear muy de cerca la respuesta del niño, signos vitales, diuresis y estado mental. Intentamos de mantener una diuresis por hora de 0.5 cc por kilogramo por hora, o entre 0.5 y 3 cc de kilogramo por hora, ya que pueden ser necesarios ajustes cuando no se logre mantener estos parámetros de diuresis. Si el niño está hipotenso, se puede realizar expansiones necesarias de líquido, sin descontarse a lo que ya habíamos calculado, sino agregarle un poco más líquido. Y si hay una sobreanimación, se va a ver el niño con edema o con derrame pleural. Las soluciones que vamos a utilizar en estos niños, la número 1 recomendada es lactato de Ringer, que tiene 1000 equivalentes: sodio 130, potasio 4, calcio 3, cloro 110 y lactato 28. También se ha recomendado la solución de Hartmann, que tiene sodio 131, potasio 5, calcio 4, cloro 111 y lactato 29. Una solución también está leyendo electrolítica balanceada, que lo que contiene es 140 de sodio, 5 de potasio, 23 de calcio, 98 de cloro y acetato de un 27. En los casos de que los niños sean muy pequeños, sean bebés, que sean niños menores a 2 años, se debe incluir en estos cálculos de reanimación el de los líquidos de mantenimiento dextrosa para evitar la hipoglicemia, ya que ellos son más susceptibles. ¿Esto cómo se vería? Si hay una presentación de 1 litro de la solución que le vamos a dar, se debe extraer 10 mililitros de esa solución y adicionarle 10 mililitros de solución glicosada al 50%. Avanzando con la analgesia. La analgesia es uno de los pilares básicos del tratamiento del quemado y se debe iniciar de manera precoz. Podemos evaluar el dolor con la escala de Wong-Baker que tenemos en pantalla. Los pacientes con quemaduras siempre van a experimentar dolor, y más los pediátricos, independientemente del tamaño o de la profundidad de la quemadura. Y es complicado mantener la analgesia adecuada en esos niños con quemaduras, porque a menudo se requieren altas dosis de analgésicos y de ansiolíticos, porque la tolerancia se desarrolla muy rápidamente. Y los niños pueden presentar a menudo respuestas farmacocinéticas o farmacodinámicas alteradas a los medicamentos como resultado de los mismos cambios fisiopatológicos, debido a la hemodinamia alterada que tienen por la unión de proteínas o por el aumento del líquido extracelular, y hasta los posibles cambios que pueden tener en la filtración glomerular por resultado de la quemadura. En los niños que tienen quemaduras menores son quemaduras superficiales a quemaduras de segundo grado, se puede usar acetaminofén oral o intravenoso. La dosis es de intravenosa de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 16 horas. Y se puede usar también ibuprofeno como un antiinflamatorio, 10 miligramos por kilogramo intravenoso cada 8 horas. Se puede usar también metamizol, son 20 kilogramos, 20 miligramos por kilogramo, según la dosis. Se pueden dar en conjunto con los opioides, pero en los niños que tienen quemaduras menores o moderadas, el 50% de ellos no necesitan añadir algún opioide para ayudarles con el dolor. Quemaduras mayores, que ya sí son moderadas, tirando a graves, los niños sí van a requerir un opioide para manejar el dolor. ¿Qué es lo que les vamos a dar? Les podemos dar morfina, 0.1 miligramos por kilogramo intravenoso, intramuscular o subcutáneo, cada 4 horas, un PRN. Y también está la opción de usar el fentanilo, que la dosis va a depender mucho de la edad del niño. Si es menor a 5 años, son 2 a 3 microgramos por kilogramo. Si es de 3 años a 12 años, 1 microgramo por kilogramo. O mayor a 12, 0.5 microgramos por kilogramo. Cada 1 a 4 horas, según sea necesario. Es importante recordar que ante los procedimientos invasivos, que puede ser la intubación, la colocación de las vías centrales o la misma limpieza de la herida, que pronto les voy a comentar,
A muchos niños se les indica algún fármaco con doble efecto, no solamente analgésico, pero también sedante. Para eso, ¿qué se puede usar? Propofol, ketamina, uno que se llama dexmedetomidina, porque es necesario, los niños sufren mucho y hacerles esas intervenciones es muy doloroso. Con respecto a la profilaxis con antibióticos, la utilización de los antibiótico-terapia profiláctica sistémica no está indicada, ya que se cree que lo que logra es seleccionar la flora e incrementar la resistencia a los gérmenes que ya están en la piel. Solo se va a utilizar antibiótico terapia en el caso de crecimiento bacteriano o sospecha clínica de sepsis. Los organismos gram positivos son los que representan como el 67% de los patógenos que causan las infecciones en el quemado. Los gram negativos y los hongos son menos frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se puede usar antibióticos empíricos si tengo una sospecha de infección, pero más que nada se recomienda usar antibióticos específicos según los cultivos que hagamos de la zona. Ahora sí, hablando un poco de la evaluación y el cuidado de las heridas que hacemos ahí mismo en emergencias. Esto va a tener dos partes, que es el desbridamiento de la herida, que es quitar todo lo que tiene la herida, limpiarla, y el vendaje. Por eso es que les comentaba que a veces hay que sedarlos, porque esto es muy, muy doloroso. En las quemaduras que son menos graves, que son superficiales o de espesor superficial, a menos de que sean muy extensas, no es necesario ningún tipo de tratamiento, porque son superficiales. Es una quemadura como la quemadura por sol. Salvo que de un lavado se puede lavar con solución salina o con agua y jabón suave, enfriamiento local, analgesia adecuada si necesaria, con acetaminofeno, ibuprofeno y una crema hidratante. En el caso de que sea una quemadura de espesor parcial, que ya era la de segundo grado, se puede aplicar un agente antibacteriano tópico, como una bactracina, o hay vendajes que están impregnados con plata y se cubre. En todo el resto de las quemaduras, que ya son quemaduras más graves, una vez uno lava y retira la ropa y las joyas del paciente, se procede al desvidramiento, que se quita todo el tejido que está desvitalizado, incluyendo las ampollas que ya están rotas del paciente. Esto nos ayuda a disminuir el riesgo de infecciones. Ya cuando estamos haciendo este proceso, es más fácil reasesar si nuestra clasificación original de la lesión era correcta, porque como tenemos todo el debris, a veces cuesta verla correctamente, entonces aquí podemos volverla a asesorar. Y por lo general, este desbridamiento inicial se puede hacer con una gasa estéril empapada de solución salina, ¿verdad? Nosotros siempre estériles en un campo estéril. Se puede hacer con solución salina tibia y también con clorexidina. Y al final tenemos que retirar todo el jabón y toda la piel seca y todas las ampollas quebradas que quitamos para que la lesión quede sequita y limpia, sin restos de jabón o de solución fisiológica. Sí es importante, se suele recomendar siempre retirar las ampollas grandes o aquellas que le causen al paciente mucho dolor, independientemente de su tamaño. Lo que no se aconseja es las ampollas que son pequeñas, que no están causando dolor, ir y punzarlas con agujas o algo para reventarlas, porque esto más bien es un riesgo de infección. Con respecto al vendaje de la herida, una vez la herida ya está limpia, se puede colocar, bueno, se debe colocar lo que es la sulfadiacina de plata en la zona quemada y cubrir la zona con una gasa estéril y una venda cling. En el caso de que la quemadura sea en el cuero cabelludo, ya se había comentado que hay que rasurar la zona afectada para poder valorarla y igualmente colocar sulfadiacina de plata y cubrir con un vendaje. Al finalizar, lo que es colocar las vendas, al paciente se viste en ropa estéril y se mantiene con oxígeno en su cánula y un monitoreo hasta que pase la sedación. Usualmente el paciente estaba sedado para este proceso. Siempre evitar la contaminación, evitar la hipotermia del paciente y ya si es necesario ingresar al paciente al salón o trasladar a otro centro hospitalario según sea la indicación médica. El vendaje se debe hacer de distal a proximal para favorecer el retorno venoso. Este debe ser firme pero no compresivo y debe inmovilizar las posiciones funcionales y evitar la retracción del paciente. Hablando un poco de lo que son los criterios, les decía que el paciente se va al salón o se pasa a otro centro especializado. ¿Cuándo es que tenemos que llevar al paciente a una unidad especializada para quemados? ¿Cuándo?
Es una quemadura de espesor parcial, que era de segundo grado, superior al 10% de la superficie corporal quemada. Cuando la quemadura involucra la cara, las manos, los pies, los genitales, el perineo o las articulaciones principales. Si la quemadura es de tercer grado, en cualquier edad, si la quemadura es eléctrica, si la quemadura es química, si el paciente tiene lesión por inhalación. Esas todas son las quemaduras que les había descrito antes, que eran las graves. Si son quemaduras en pacientes que tenían un trastorno médico, en cualquier paciente que tenga una quemadura y un traumatismo concomitante, ya que tenga una alta mortalidad, en niños quemados que están en un hospital, que el hospital no tiene personal calificado para poderlos tratar, y lesiones por quemaduras en pacientes que van a requerir una intervención social, emocional o rehabilitación especial. Este cuadro me gustó mucho. No lo voy a explicar muy a fondo, es lo que les acabo de explicar. Empezamos con el ABCD. Si el paciente está estable, continuamos con el reconocimiento completo, la historia clínica, lavar heridas. Si está inestable, el paciente se estabiliza. Si es la vía aérea, la intubación traqueal, el acceso venoso, si hay traumatismos asociados, se evalúan y se tratan. Si no, se continúa. Clasificamos la quemadura. Si el niño requiere reanimación con líquidos, se hace, se calcula. Si no lo requiere, quemaduras menores, seguimos el manejo, la limpiamos, la vendamos. Si la quemadura ya era moderada, mayor, igualmente se le dan los líquidos que requiere, se limpia la quemadura, se venda y si es necesario, se deriva a una unidad de quemados, donde ahí van a continuar su manejo. Les quería mencionar un poco sobre la escariotomía y la fasciotomía. Estas son incisiones que se realizan a través de las escaras, que es otra vez ese tejido oscuro restrictivo que se crea con las quemaduras para mejorar la perfusión y la ventilación. Esta está indicada cuando hay síntomas causados por quemaduras circunferenciales constrictivas en el cuello, en el pecho, en el abdomen o en las extremidades. Eso es cuando vemos signos de un síndrome compartimental agudo. ¿Cómo se ve un síndrome compartimental? Es lo que es la isquemia que se produce por el aumento de la presión dentro del compartimiento facial. Es una urgencia quirúrgica y se caracteriza por dolor y hinchazón rápidamente progresivos de la extremidad o del área que está afectada. ¿Cómo es que hacemos esta escarotomía? Me parece muy interesante. Se coloca el equipo personal de protección, se crea un campo estéril y con anestesia local o sedación ya se empiezan a realizar las incisiones en donde sea que sea la zona afectada, que es una fasciotomía, que son diferentes. La escariotomía es solamente hacer una incisión en la escara, pero la fasciotomía es la incisión de la piel y la fascia para otra vez aliviar la presión compartimental y restaurar la perfusión. Y está indicada si persisten signos de síndrome compartimental una vez ya se hizo la escariotomía. Ahora sí, por último, me pareció muy importante resaltar las quemaduras por martelato y cuando hay que sospecharlas. Aunque la mayoría de las quemaduras son accidentales, siempre se debe sospechar si se trata de una lesión en poblaciones vulnerables, que como los niños. Ocurre más que nada en niños menores a 3 años y a veces la historia clínica o el tipo de lesión nos pueden dar unas indicaciones de que puede haber o pudo haber sido causada por más maltrato. La más común es otra vez la escaldadura y más que nada la inmersión del bebé en agua caliente. Pero también se pueden ver quemaduras pequeñas o redondas que son hechas por cigarrillos. Ahí les puse unas fotos. Son feas, pero es importante conocer cómo se ven. Señales de alarma. Esta, que el bebé venga con una escaldadura que presenta bordes claramente delimitados. También que los padres hayan retrasado buscar ayuda médica después de una quemadura por escaldadura. Quemaduras que tienen forma característica de un objeto. El más común son los cigarros o los puros, pero pueden haber otros objetos. Múltiples quemaduras en distintos lugares en un bebé pequeñito. A veces estas quemaduras pueden estar en mi cuerpo posterior, donde sería raro que el niño se queme, en la espalda o en la nuca. Quemaduras simétricas en ambas palmas, en ambas plantas, en ambas nalgas, en ambas piernas. O quemaduras de un niño, lo que se llama el niño que es remojado, que a veces los agarran y los remojan en esta agua hirviendo y se ve como si tuviera una quemadura como un calcetín, que solamente les cubre la parte de abajo de las piernas porque el niño fue remojado. También es una señal de que
tenemos que investigar un poco más. Les comparto mi bibliografía. Muchas gracias por su atención.